Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. En el programa de hoy va a haber un hilo conductor y ese hilo conductor tiene como serie de signos la identidad, la memoria, es decir, el yo y sus circunstancias. Son películas muy distintas entre sí. Yo no es otro, es una de ellas, la otra es Otra ronda y la tercera, El padre. Son dramas, comedias, retratos. Una película es danesa, la otra es argentina, la otra es inglesa, francesa. Pero las tres están ligadas justamente por esa intuición, que aquello que usted y yo somos puede ser estrictamente contingente. Algo lo puede modificar. Una sustancia, una situación que está relacionada con el envejecimiento y en otro caso, la lectura que puede hacer un artista a lo largo de su carrera y entender que en sus obras se refleja no solamente el paso del tiempo, sino las modificaciones del yo. Bienvenidos al Cinematógrafo. Así empezamos. Druk, o el título en español, Otra ronda, es la última película de Thomas Vinterberg, cineasta danés. Fue uno de los dos firmantes de lo que se conoció en su momento como Dogma 95, allá hacia mitad, como el propio número lo indica, del siglo XX, junto con Lars von Trier. Un manifiesto que tenía mucho de ironía, tenía casi un poco de cinismo, pero que no obstante tuvo su primer influjo, su impronta. Hubo algunas películas interesantes. La primera fue La celebración, la segunda fue Los idiotas, de los dos firmantes. Primero la de Vinterberg, segundo la de von Trier. Dos películas más que interesantes que reflejan una época, sin duda alguna. Esta película no refleja tanto una época, en todo caso refleja una generación. Una generación que es la de los personajes, sin duda alguna. Personajes que ya tienen entre 40 y 50, que sintieron la fiebre, si se quiere, el furor de la juventud y que ya están en una etapa en donde se han adecuado al mundo, viven en algo así como en una cómoda mediocridad. Lógicamente, la mediocridad en Dinamarca, en función de la vida material con la que se cuenta cualquier persona que trabaje, que tenga un trabajo, vive en un estándar muy, pero muy alto, en principio uno se puede sentir mediocre, pero cómodo. Algo de esto está en la película. Son cuatro amigos que además son todos profesores, uno de música, otro de deportes, otro de historia y otro de psicología. Algunos casados, algunos separados, algunos solitarios, pero los cuatro tienen en sí esa comunión, ese particular sentido de solidaridad mutua que lleva a compartirlo todo. Y esto es una de las cosas más hermosas que tiene Druk, o Otra ronda, de la película de Vinterberg, que tiene que ver con la experiencia que cada vez es más minoritaria, quizás porque podría ser sospechosa, dado el espíritu del tiempo en el que estamos, de cuatro amigos, la vida de cuatro amigos. En ese sentido, esta sería una versión adulta y existencial, no tan pop y de alguna manera zafada de qué pasó ayer, en otro sentido. Lo que va a suceder es que uno de ellos, justamente el que se dedica a la psicología, encuentra con un estudio, con un trabajo de investigación por parte de un colega danés, que entiende que con el 0.5 de alcohol en sangre, diariamente uno puede elevar
su efectividad en el campo laboral, pero fundamentalmente tiene un plus existencial que lleva y que hace más duradero y más llevadero la vida cotidiana. Es decir, es una forma de saltar, conjurar la mediocridad. Y bueno, los 4 amigos lo que van a empezar a hacer justamente es a tomar un poquito de alcohol desde la mañana, empiezan a dar clases extraordinarias, se inspiran, incluso hasta tienen una mejoría en la performance sexual, entre ellos la pasan mucho mejor, cambian el estilo de vida. En este sentido, la película es sumamente transgresora, en tanto que uno de los elementos de nuestra sociedad que pareciera no modificarse, en una sociedad como la nuestra que constante pide la transgresión, es que no podemos aún concebir la modificación de nuestro estado de ánimo, de nuestra forma de ser, incluso de nuestro yo, a partir de sustancias ajenas a la dinámica de nuestro propio cerebro, a nuestro propio equilibrio dinámico anímico en relación a la vida orgánica que llevamos y que llamamos sana. La película plantea esto, y lo plantea sin ningún tipo de moral, lo cual es muy interesante, y muestra a su mismo tiempo lo efectivo de la medida. Lógicamente, como sucede en este caso con el alcohol, como con otro tipo de sustancias, el problema está hasta qué punto un sujeto es capaz de gobernarse a sí mismo para que aquello que empieza a tener un efecto positivo se transforme eventualmente en un efecto negativo. Esta es la lectura que hace la película. Del 0.5 van a probar a 0.7, la vida todavía es mejor. A punto 1 la vida ya no es tan mejor, y después de un punto en sangre, es decir, pasado el 0.5 de alcohol en sangre, ya se empieza a caminar el camino del alcoholismo. Entonces esto es lo que la película muestra. Más allá del problema del gobierno de sí, de los personajes, lo interesante es en qué reside justamente nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestra identidad, puesto que la modificación a partir en este caso del alcohol, y un rendimiento extraordinario, mejores capacidades de asociar ideas respecto de lo que tienen que dar en sus clases, incluso una mayor dinámica frente al mundo circundante, lleva a pensar de que la identidad es bastante modificable y móvil. Y esto es lo más interesante que tiene la película, más allá del espíritu de amigos, que es otro de los elementos muy nobles que la película muestra, y que además sitúa en el inicio una pregunta relacionada con uno de los más grandes pensadores de la historia de la filosofía, que es danés, Søren Kierkegaard, y posteriormente hacia el final se vuelve a invocar la idea del concepto de angustia en un alumno que tiene que dar un examen y que se le da una ayudita vía los 0.5 en sangre de alcohol. La película es muy llevadera, es muy amable, no tiene la pizca cínica de la celebración, comparte algo con la celebración en torno a una suerte, si se quiere, de crisis de la existencia, pero no está esa cierta tonalidad de cínica, de escarnio, de desconfianza, de una visión del mundo donde los otros son literalmente un infierno. No es eso lo que aquí predomina. Tampoco es que todo es extraordinario, todo es hermoso, pero sí todo puede modificarse justamente a partir de un poquito de alcohol. Es decir, que es una película en ese sentido bastante alegre. Se llama Otra Ronda, es de Thomas Vinterberg. No tiene grandes elementos estéticos, no hay aquí una experimentación estética, pero sí está la transmisión de una experiencia de amigos y de una experiencia de la identidad modificada de un modo más que, entre comillas, incómodo para cierta lectura de cómo entendemos la identidad como una forma fija. Otra Ronda de Thomas Vinterberg. Okay. Selvfølgelig kan du det. Nej, okay. Hold nu op. Selvfølgelig kan du det. Det kommer til at gå skide godt. Drik den her. Har du ikke droppet det? Kom nu. Tag en ordentlig tår. Men du, lad være med at gøre det til en vane, ikke? Tag lidt mere, tag lidt mere. Kom, Michelle, kom. Jo, angstanalysen hos Kierkegaard belyser blandt andet, hvorledes et menneske kan
forholde sig til det at kunne fejle. Hvor endnu vigtigere? Det er at have fejlet. Giorno es otro remite a una misteriosa sentencia o sintagma de Arthur Rimbaud, el famoso poeta francés, pero es también una apropiación del propio Bianchedi, Remo Bianchedi, que no hace mucho publicó un libro con ese título y que en este sentido Santiago Saín toma el título para ejercer este retrato, prodigar este retrato, magnífico retrato, breve pero preciso, sobre el pintor que vive en la cumbre, vive en las sierras de Córdoba, hace ya unas varias décadas. Antes había estado en Alemania, antes había sido un hombre de mundo, ahora su mundo es la cumbre. Y esto es precisamente lo que pone atención el propio Saín. No es una película en donde lo vemos a Bianchedi en distintos lugares de la cumbre, en un momento interactúa en un taller con un grupo de personas, no más que eso. En principio está en su casa, se la ve apenas a su actual esposa o mujer, un amigo, un colega, alguien que está en el mismo mundo, con quien discute, entre otras cosas, Picasso, Matisse, la relación de los colores, la relación de la luz natural con respecto de la luz artificial, la forma de que la fotografía puede modificar o no la pintura, los momentos distintos de un artista a lo largo de su obra, algo que ven en algún momento sobre Picasso, pero que el propio Remo va reflexionando a lo largo de la propia película. Saín es muy inteligente y muy sensible frente a su objeto de retrato, que es un sujeto que se dedica a la pintura. Tiene muy claro que no es concomitante la relación de la pintura con el cine, pero tiene muy claro al mismo tiempo de que hay una zona de coextensión o una zona de copertenencia. De tal forma que la forma de encuadrar tiene muchos cuadros fijos, planos fijos, tiene mucho, a menudo, de cuadros o en todo caso una lectura del cine contemplativo que lleva a una situación de fijeza, de fijación, que remite a lo que sucede en cualquier pintura que no cuenta con el movimiento. Sin embargo, está el movimiento del viento. En algún momento hay una lectura sobre unas obras que está haciendo Bianchedi que habla del viento. La película se apropia del exterior donde está el movimiento. Pero el punto que elige mirar, la forma que elige mirar, tiene mucho de encuadre que remite a la pintura. Y en ese sentido hay un trabajo muy poderoso respecto de la luz natural, como si la cámara, si el punto de vista de la cámara, si la percepción de cámara fuera una percepción casi orgánica, no mecánica. En este sentido es el punto de encuentro entre la pintura y el cine. Bianchedi habla en algún momento de su paso en Alemania, a propósito de un libro vinculado con un diccionario relacionado también con los pueblos originarios de la Argentina. En un momento determinado, en el 75, habrá de irse a Europa, va a Alemania, pero son meramente datos sueltos que aparecen. Los distintos momentos con los que él pinta, la idea de que todos los personajes que él pinta están mirando a quien están
a quien lo está pintando, sino una zona, una especie de trabajo donde hay una idea del espectador, algo que después habrá de modificarse en un momento, se está modificando, y él hace una lectura respecto de sí. Y luego el hogar, la casa, el lugar de la creación, la forma en la que se impone atención a los objetos, a los libros que lee, a las referencias que lee. En un momento hay una carta a Macedonio Fernández, con quien se siente identificado el propio Remo. Hay otros momentos donde, recién dijimos, donde se habla de otros pintores. También hay momentos donde vemos en los libros, no sé, un libro de Wittgenstein, el Tractatus Lógico Filosófico. Es decir, es el mundo de Remo. Los objetos, un presunto desorden que hace a la forma de organizarse, pero un desorden que está ordenado. También hay que decir, como es filmado, eso es lo que se descubre. Película que en su precisión, en su moderación, está justamente su fuerza, su potencia estética. Hay en ese sentido un modo muy sutil de trabajar a partir de la obra del artista y filmarlo como si quien estuviese detrás de cámara fuera quizás el propio Remo. Un Remo que no es él mismo, sino más bien es otro. La película se llama Yo no es otro, es de Santiago Seín y es un retrato, como dijimos, de Remo Bianchedi. Florian Zeller proviene del teatro, ha escrito varias piezas teatrales, una de ellas El Padre. Ahora tomó la decisión de llevarlo al cine y, como sucede, el paso del teatro al cine conlleva una dificultad, que es no hacer teatro filmado. Y lo logra. Y lo logra porque esta película, El Padre, interpretada por Anthony Hopkins, trata sobre un hombre que empieza a sentir el desmembramiento de su razón, es decir, el instante en donde la memoria empieza a fallar, la identidad se empieza a fragmentar, la relación de inadecuación entre lo que vemos y sentimos y lo que entendemos de lo que vemos y sentimos empieza a fallar, y esta es la experiencia que decide filmar y que decide justamente dejar de lado toda posibilidad teatral, en tanto que la forma elegida para contar este relato de desmantelamiento de la identidad a propósito del fallo paulatino de la memoria es tomar el punto de vista de la percepción del personaje. Esto en el teatro es imposible. El teatro, de alguna forma, siempre repite la percepción de quien está en el teatro frente a quien está en el escenario. Por más que haya una idea de lo subjetivo, en el cine se puede literalmente plasmar la percepción del personaje en la percepción del público. No se decide cómo mirar, sino vemos a través de ese personaje. Y esta es una decisión clave de la película. Por eso funciona, por eso no es bajo ningún aspecto teatro filmado. Y lo que vamos a ver es eso, el desorden cognitivo que empieza a ser cada vez mayor. La hija a veces no es la hija, a veces el esposo o el novio de la hija no es tampoco el esposo. Los hombres, las mujeres se empiezan a entremezclar. Incluso una pieza puede dejar de ser una pieza. Por eso hay dos constantes en la película. La constante fijación que tiene el personaje respecto de un reloj pulsera, como también mirar desde una ventana para ver si el mundo afuera sigue, persiste y tiene y mantiene su ritmo. Esos dos elementos son quizás los últimos gestos, los últimos gestos de la conducta para tratar de mantener lo conocido, porque el resto se empieza a desmembrar.
La película es en ese sentido muy pero muy eficiente, muy eficaz en el relato y mucho tiene con el trabajo de Hopkins. Un actor que puede ser extraordinario como insoportable, porque es un actor que puede fácilmente, en su intensidad dramática, sobreactuar los gestos de la cara, las posiciones corporales, y no es el caso. Está en el punto justo de tal modo que en el último instante, cuando ya se empieza a solamente sentir como territorio propio la infancia, que podría haber sido también un momento de sobreactuación, Hopkins encuentra los gestos adecuados para transmitir los lugares donde todavía hay amparo, algo de la naturaleza, algo de nuestros recuerdos finales del principio de nuestra propia infancia. El Padre, película con Anthony Hopkins, del director ahora Seller. Everything all right? You had a good day? Yeah, very good. Laura came by, didn't she, Dad? Laura came by just now to see us. Who? Laura, the young woman who came to see us just now. And then we went to see the doctor. Has anyone seen my watch? I seem to have lost it. Again? Well, you've probably put it in your cupboard, don't you think? In your hiding place? What cupboard? I don't know what you're talking about. I really don't know what you're talking about, Anne. What cupboard? There's no cupboard. There's no cupboard, is there? Could we be more discreet? Have you looked in your cupboard? I've just come from there. It's not there. Must have lost it somewhere, or else it's been stolen. No, it hasn't. What do you mean, no, it hasn't? Watch must be something I can't have flown away. Well, do you want me to go and have a look? Yeah, very much so, because it is a bother. I am worried. It's very worrying. I mean, I'm losing all my things. Everyone's just helping themselves, and if this goes on much longer, I'll be stark naked, and I won't be able to tell what time it is. Please, thank you. La película que estábamos viendo es un clásico de los últimos años del siglo XX. Se llamaba Estados Alterados, una película de Ken Russell, un film con William Hurt, muy pero muy joven, en el que justamente se experimentaba no solamente con los posibles trabajos de alteración de la percepción y por lo tanto del yo, sino que en la película ya había un exceso que llevaba a que no solamente era un cambio de conciencia, sino un cambio morfológico. Era una película de ciencia ficción, una película que también transitaba el terror, pero que también cobijaba la misma intuición de las tres películas que hablamos, que es, no hay algo así como una sustancia fija, algo que nos lleva a ser quienes somos por siempre, sino que las circunstancias, los acontecimientos, a veces menores o mayores, modifican estrictamente lo que somos. Y esta fue una intuición del cine, desde el inicio. Filmar a alguien siempre constituyó, entre otras cosas, la misteriosa inadecuación entre la imagen que uno tiene de sí y la imagen que devuelve un plano cinematográfico. A eso se le llamó también fotogenia, una forma de conocer lo que uno desconoce de sí. Y que además, a lo largo del tiempo, también se modifica. La semana que viene nos volvemos a ver aquí, en el cinematógrafo, el cine en la tele.